Esteban Rivas humilló a su esposa frente a más de 100 empleados, sin saber que cada euro de su sueldo dependía de la mujer que acababa de despreciar. «No vuelvas a hablar de negocios delante de personas importantes», dijo en voz alta. Varias conversaciones se apagaron. A su lado, Camila Duarte, la mujer con la que llevaba meses engañando a su esposa, intentó esconder una sonrisa. Pero Mercedes, la madre de Esteban, ni siquiera lo intentó. Levantó su copa, miró a Valeria de arriba abajo y dijo: «Algunas mujeres deberían aprender cuál es su lugar». Todos esperaron que Valeria llorara, que bajara la mirada, que abandonara la sala avergonzada, pero ella permaneció inmóvil, porque nadie en aquella fiesta sabía que Valeria Montes era la propietaria secreta del Grupo Altamira, la empresa que pagaba el salario de Esteban, la empresa donde trabajaba Camila, y la empresa que llevaba años financiando los lujos que Mercedes presumía ante sus amigas. Entonces, el teléfono de Valeria vibró. Era un mensaje urgente del director financiero. «Señora Montes, encontramos las transferencias. Su esposo lleva meses desviando dinero de la empresa». Valeria leyó el mensaje una sola vez. Después levantó la mirada. Camila ya no sonreía. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, como si supiera exactamente qué acababa de aparecer. Y en ese instante, Valeria comprendió que la traición no había comenzado en una habitación de hotel. Había comenzado dentro de su propia empresa. Esteban se acercó, tomó una copa de la mesa y habló lo bastante alto para que todos pudieran escucharlo. «Si no fuera por mí, tú no serías nadie». Valeria guardó lentamente el teléfono. Podía revelar quién era. Podía despedir a Esteban y a Camila delante de todos. Podía terminar aquella humillación con una sola llamada. Pero no lo hizo. Sonrió, porque acababa de tomar una decisión mucho más peligrosa. A la mañana siguiente, Esteban, Camila y Mercedes serían convocados a una reunión privada. Los tres creían que iban a decidir el futuro de la empresa. Lo que todavía no sabían era que, antes de descubrir quién era realmente Valeria, tendrían que explicar frente a ella dónde estaba el dinero desaparecido. Ninguno de ellos sabía que el tiempo ya había empezado a correr en su contra. Valeria salió del salón sin despedirse de nadie. El aire de la noche le golpeó el rostro como una bofetada silenciosa. En el bolsillo de su abrigo llevaba un objeto pequeño, gastado por el tiempo, un reloj de pulsera detenido. Había pertenecido a su padre. Marcaba siempre la misma hora, desde hacía años. Ella lo llevaba consigo como quien lleva un recordatorio, no para saber la hora, para recordar que el tiempo, bien usado, también podía detenerse a favor de alguien. Subió al auto. El chofer cerró la puerta, y solo entonces, en la oscuridad, permitió que sus manos temblaran. No por la humillación. Eso ya lo había soportado antes. Temblaba porque el mensaje de Elena Salas cambiaba todo. Ya no se trataba solamente de un marido infiel. Se trataba de dinero desaparecido dentro de su propia empresa, y eso significaba una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuánto sabía Camila? ¿Cuánto sabía Mercedes? ¿Y cuánto en realidad sabía el propio Esteban? El auto avanzó por la ciudad en silencio. Valeria miró su reflejo en la ventana. No vio a una esposa humillada. Vio a una mujer que llevaba 15 años construyendo algo que nadie más entendía. Durante años, las acciones de Valeria habían permanecido bajo una sociedad patrimonial administrada por representantes legales. Su nombre no aparecía en las operaciones diarias. Solo Elena y 2 miembros antiguos del consejo conocían la identidad de la mujer que controlaba la mayoría del Grupo Altamira. Esteban nunca preguntó. Le bastaba con creer que todo lo que tenía era resultado exclusivo de su propio talento. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No miedo de perder a Esteban, miedo de haber protegido, durante años, a las personas equivocadas. Al llegar a su oficina, encontró a Elena esperándola, con la luz apagada y una carpeta cerrada sobre el escritorio. «No quería enviarte esto por mensaje», dijo Elena, «pero no podía esperar hasta mañana». Valeria se sentó despacio. «Muéstrame». Elena abrió la carpeta. Números, fechas, cuentas. «Son 4 transferencias», explicó.
todas autorizadas con las credenciales de Esteban. ¿Hacia dónde? Una empresa fantasma, registrada hace 8 meses. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. ¿Cuánto dinero? Elena dudó antes de responder. Suficiente para que esto no sea un error contable. Valeria cerró los ojos un instante. ¿Quién más tiene acceso a estas cuentas? Esteban, Camila, de forma indirecta, por su cargo, y Daniel Ortega, que fue quien detectó la primera inconsistencia. Ese nombre hizo que Valeria levantara la mirada. ¿Daniel la detectó? Sí, pero desde ayer alguien intenta hacerlo parecer responsable, y ahí apareció la primera gran pregunta de la noche. ¿Habían descubierto a Daniel por error? ¿O estaban a punto de sacrificarlo para proteger a alguien más poderoso? Valeria no respondió de inmediato. Guardó el reloj detenido en su mano como si necesitara sostener algo firme. «Nadie toca a Daniel», dijo finalmente, «hasta que yo entienda toda la historia». Ella no sabía que esa promesa costaría más cara de lo que imaginaba. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si tú fueras Valeria y acabaras de descubrir que tu esposo no solo te traicionó, sino que además puso en riesgo lo que construiste durante años, ¿qué habrías hecho en su lugar? Si crees que ninguna mujer debería hacerse pequeña para proteger el orgullo de otra persona, este es tu lugar. Suscríbete, porque en este canal contamos historias de mujeres que recuperan su voz. Los días siguientes transcurrieron con una calma que Valeria no confiaba. Esteban actuaba como si nada hubiera pasado. La llamaba cariño frente a los empleados. Sonreía en las reuniones. Firmaba documentos con una tranquilidad que a Valeria le pareció, por primera vez, sospechosa. Camila, en cambio, evitaba mirarla. Se movía por los pasillos con una prisa nueva, como si cada conversación pudiera delatarla. Y Mercedes comenzó a llamar más seguido, insistiendo en organizar cenas, reuniones familiares, apariciones públicas, como si quisiera reforzar una imagen antes de que algo se rompiera. Valeria observaba todo desde la distancia que había aprendido a dominar. No confrontó a nadie, no hizo preguntas directas, se limitó a autorizar en silencio una auditoría interna extraordinaria, una revisión que, oficialmente, respondía a un cambio de normativa financiera. Nadie debía saber que ella la había ordenado. Elena fue la encargada de dirigirla, bajo el nombre de un comité externo. Si Esteban descubre que esto viene de ti, se pondrá a la defensiva, advirtió Elena. Por eso no lo sabrá, respondió Valeria. Todavía. La primera revisión reveló algo inesperado. Las transferencias no habían sido enviadas en un solo movimiento. Se repartieron en pequeñas cantidades, distribuidas en distintos meses, como si alguien hubiera aprendido, poco a poco, a evitar ser detectado. «Esto no es un error», dijo Elena. «Esto es un aprendizaje». ¿Aprendizaje de quién? Eso es lo que no sabemos todavía. Daniel fue llamado a una reunión. Llegó nervioso, con las manos húmedas y la voz quebrada. «Yo solo reporté lo que vi», dijo, apenas se sentó. «No sé por qué ahora parece que yo soy el problema». Valeria lo observó con atención. No había en él la seguridad de alguien que oculta algo. Había miedo. Un miedo distinto al de Camila. Un miedo genuino. «¿Quién te pidió que revisaras esas cuentas?», preguntó Valeria. «Nadie. Encontré un error en un reporte y quise verificarlo. Fue entonces cuando vi los montos repetidos». «¿Se lo dijiste a alguien más?». Daniel dudó. «Se lo comenté a Camila. Ella me dijo que lo manejaría con dirección financiera». Ese nombre volvió a aparecer. Camila. Siempre en el centro, siempre cerca, siempre con una explicación a medias. «¿Y qué pasó después?», insistió Valeria. «Nada. Hasta que empezaron a decir que yo había manipulado los registros». Valeria sintió que una pieza encajaba, aunque todavía no podía ver la imagen completa. «Vas a seguir trabajando con normalidad», le dijo a Daniel. «Nadie va a tocarte mientras yo esté revisando esto». Daniel asintió, sin entender del todo por qué aquella mujer tenía tanta autoridad sobre decisiones internas. Pero no preguntó. Solo sintió, por primera vez en semanas, que alguien lo protegía.
Esa misma tarde, Elena volvió a la oficina de Valeria con una nueva inquietud. «Hay algo que no cuadra», dijo, dejando un documento sobre la mesa. Las 4 transferencias no fueron ordenadas desde el mismo dispositivo. «¿Qué quieres decir?» La primera y la segunda se hicieron desde la computadora de Esteban, pero la tercera se autorizó desde un dispositivo móvil, fuera del horario habitual, mientras él estaba de viaje. Si Esteban no estaba presente cuando se autorizó esa transferencia, alguien más tenía acceso a sus credenciales, o alguien más había actuado en su nombre. «¿Camila estaba en la ciudad esa semana?», preguntó Valeria. «Sí, y entró a la oficina un sábado, cuando el edificio suele estar vacío». «Sigue revisando los accesos de ese sábado», pidió Valeria, «y no le digas a nadie más lo que acabas de encontrarme. Mientras más tiempo pase, más riesgo corremos de que alguien mueva o elimine pruebas». «Lo sé», respondió Valeria. «Por eso necesito que avancemos rápido, pero sin errores». Esa noche, en casa, Esteban llegó tarde. Olía a otro perfume. Valeria no dijo nada. «El consejo está muy contento con los resultados», dijo él. «Todo gracias a mi gestión». «¿Todo bien contigo?», preguntó sin verdadero interés. «Todo bien», respondió Valeria. Pero ya no era cierto. Mercedes llamó al día siguiente. «Escuché que hay una auditoría en la empresa», dijo. «Espero que no tenga nada que ver contigo». «No sé de qué auditoría hablas», mintió Valeria con calma. «Más te vale que no sea nada personal». La frase no sonaba a preocupación, sonaba a advertencia. Los rumores comenzaron pronto. Alguien insinuaba que la auditoría era producto de una venganza disfrazada de procedimiento. «Están diciendo que tú manipulaste la revisión para perjudicar a Esteban», le advirtió Elena. «¿Quién lo está diciendo?» «No hay un nombre, pero el estilo se parece mucho al de Camila». 2 días después, un miembro antiguo del consejo pidió una reunión privada con los abogados. Quería saber quién había ordenado la auditoría. Sin conocer la identidad completa de Valeria, los representantes legales no pudieron dar una respuesta satisfactoria. Eso alimentó la desconfianza. Otros, más cercanos a Esteban, insinuaron que la revisión era la maniobra de una esposa despechada. Era más fácil de creer que la alternativa. Y entonces llegó el primer golpe real. 2 miembros del consejo que desconocían la identidad de Valeria votaron a favor de suspender la auditoría durante 48 horas, hasta aclarar un posible conflicto de interés. Elena quedaría apartada de la investigación mientras tanto. Valeria leyó la resolución 2 veces. Por primera vez, había perdido acceso directo a las pruebas. Y Esteban todavía no sabía quién era ella. Esteban tenía ahora 48 horas para descubrir qué habían encontrado, o para destruir las pruebas antes de que la auditoría regresara. «No pueden hacer esto sin más», dijo Elena, furiosa. «No sin pruebas de que actuamos mal». «Lo hicieron de todas formas», respondió Valeria. «Y ahora estamos solas». Pero 2 mujeres decididas nunca fueron en realidad tan pocas. Sabía que si algo salía mal, no solo perdería la posibilidad de demostrar el fraude, también pondría en riesgo años de trabajo silencioso dedicados precisamente a proteger la estabilidad de la empresa. Camila, mientras tanto, se movía con más seguridad de la que debería tener alguien bajo sospecha. «Esto se va a resolver rápido», le dijo a una compañera. «Es solo un mal momento para Esteban». La frase llegó a oídos de Valeria. No la sorprendió. Camila no solo conocía la situación, estaba ayudando a construir una versión distinta de los hechos. Esa misma tarde, Valeria decidió reunirse con Camila, sin previo aviso. «Señora Montes». No la esperaba. «Lo sé», respondió Valeria. «Por eso vine. Vine a hablar de las transferencias». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. «Yo no tengo acceso directo a esas cuentas», dijo Camila, con una voz más rápida de lo normal. «No pregunté si tenías acceso», respondió Valeria. «Pregunté qué sabes. Solo sé lo que todos saben, que hay una revisión en curso. Espero que estés diciendo la verdad», dijo Valeria, «porque cuando esto termine no habrá espacio para versiones a medias. Esa noche
Con la auditoría suspendida y Elena fuera de juego, Esteban decidió acelerar. Llamó a Daniel a su oficina, a solas. «Sé que fuiste tú quien encontró esas transferencias», dijo, sirviéndose una copa. «Podemos resolver esto entre nosotros. Firma un documento asumiendo el error como tuyo, un descuido de sistemas, y te aseguro un ascenso. Nadie más tiene que enterarse de nada». Daniel sintió que el estómago se le cerraba. «Yo no cometí ningún error. No importa lo que pasó de verdad», respondió Esteban. «Importa lo que quede escrito». Daniel no firmó nada, pero antes de salir, con las manos temblando, activó la grabadora del teléfono en el bolsillo. Se quedó con la grabación durante días, sin saber si tendría el valor de usarla. Esa era la promesa que Valeria le había hecho, la que ahora costaba más cara de lo imaginado. Protegerlo significaba también que él tuviera que decidir si daba la cara. Al día siguiente, Elena llegó con una noticia que cambió el ritmo de la investigación, apenas reincorporada tras las 48 horas. «Encontramos un correo eliminado», dijo. «Alguien intentó borrarlo, pero conservamos una copia del servidor externo. Es de Esteban, enviado a la empresa fantasma, autorizando el tercer pago. Fecha: 2 días después de que Daniel reportara la primera inconsistencia. Esteban no solo estaba involucrado, había actuado después de que el riesgo de ser descubierto ya existía». ¿Camila aparece en ese correo? No directamente, pero hay una copia oculta a una cuenta personal que coincide con un dominio que ella usó antes de trabajar aquí. Otra pieza, otra grieta en la misma historia. Al mismo tiempo, Esteban comenzó a moverse con más cautela, intentando alterar registros de acceso. Elena detectó la modificación esa misma noche. La orden vino directamente del correo de Esteban. Esteban no solo había desviado dinero, ahora intentaba borrar la evidencia. Mercedes, por su parte, activó sus propios contactos, pidiéndoles que frenaran discretamente cualquier escándalo. «Mi hijo ha trabajado toda su vida para llegar donde está», les dijo. Lo que Mercedes no decía en voz alta era que parte de esos viajes, esas cenas privadas y esos eventos sociales que tanto presumía, habían sido pagados sin que ella lo supiera con certeza, con dinero salido de esa misma cuenta fantasma. Nunca preguntó de dónde venía, prefería no saberlo, y esas pequeñas diferencias entre lo que cada uno ocultaba empezarían a abrir grietas. Antes de llegar a ese momento, quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que Valeria debería haber revelado su identidad desde la primera noche? ¿O hizo bien en esperar y reunir pruebas antes de actuar? Escribe tu respuesta en los comentarios. La mañana de la presentación, el ambiente en el grupo Altamira se sentía distinto. Esteban llegó temprano, ensayando una sonrisa de agradecimiento que ya daba por hecha. Camila llegó minutos después, con las manos moviéndose sobre la carpeta que sostenía. Mercedes fue la última, acompañada de 2 amigas influyentes. Daniel esperaba en un rincón del pasillo, con la grabación todavía guardada en el teléfono, sin decidir aún si la usaría, y Valeria, en su oficina, se colocó el reloj detenido en la muñeca por primera vez en años, para recordar que esta vez ella decidiría cuándo detenerlo. Esteban tomó la palabra con la confianza de siempre. «Quiero agradecer al Consejo por permitirme presentar los resultados de este trimestre. Los números hablan por sí mismos». Pero entonces Elena intervino. «Antes de continuar es necesario revisar un punto de auditoría interna». «Por supuesto. Como saben, ordené una revisión completa. En realidad, la auditoría no fue ordenada por usted. Fue solicitada por la propietaria mayoritaria del Grupo Altamira». El silencio cayó sobre la sala como un peso. «Eso no tiene sentido», dijo Esteban. «Yo soy el director ejecutivo». «Y usted responde ante la estructura accionaria de la empresa», respondió Elena. «Una estructura que ha permanecido bajo control privado durante años». Camila sintió que algo se rompía dentro de ella. «Las autorizaciones llevan su firma digital», continuó Elena. «Cualquiera pudo haber usado mis credenciales, incluso durante un viaje desde un dispositivo que nunca había registrado antes». Esteban buscó apoyo en Camila, pero ella evitó su mirada. «Yo no autoricé ningún pago.
dijo Camila, con la voz quebrada. Yo solo seguí instrucciones. ¿Instrucciones de quién?, preguntó un miembro del consejo. Camila dudó. Entonces la puerta se abrió, y Valeria entró, no como la esposa que todos conocían. Buenos días, disculpen la interrupción, pero creo que es momento de continuar esta presentación con información completa. Valeria, ¿qué haces aquí? Estoy aquí porque me corresponde. Soy la accionista controladora del Grupo Altamira. Esteban soltó una risa breve, no porque le pareciera gracioso, porque su mente todavía buscaba una forma de negar lo que acababa de escuchar. Miró a Elena, después al consejo. Esperó que alguien corrigiera a Valeria. Nadie lo hizo. Eso es imposible, dijo, con la voz quebrada. Yo habría sabido algo así. No, Esteban, no lo sabías porque nunca me preguntaste. Nunca te interesó saber de dónde venía realmente la estabilidad que disfrutabas. Esto no cambia nada sobre las cifras que acabo de presentar. No, pero cambia todo sobre las transferencias que hiciste hacia una empresa fantasma después de que Daniel Ortega detectara la primera irregularidad. El nombre de Daniel resonó en la sala. Daniel manipuló los registros, dijo Esteban buscando una salida. Todo esto empezó con él. Desde el fondo, Daniel dio un paso adelante. Todavía tenía miedo, pero esta vez no bajó la mirada. Entonces quizá el consejo debería escuchar lo que usted me pidió que firmara, dijo, con el teléfono en la mano. Esteban dejó de respirar por un instante. Tenemos los correos, intervino Elena. Yo no tuve nada que ver con esto, dijo Camila temblando. Tu cuenta personal aparece como copia oculta en uno de los mensajes, dijo Valeria. Puedes explicarlo ahora o ante los abogados. Y entonces algo cambió en Camila. El miedo dio paso a otra cosa. Miró a Esteban. Me dijiste que la empresa sería tuya. Esteban giró hacia ella. Cállate, Camila. Me prometiste que cuando fueras propietario, yo ocuparía un lugar a tu lado. Nadie habló. En pocos segundos, Camila acababa de revelar algo que ningún documento podía demostrar. No solo habían ocultado dinero, habían planeado construir un futuro sobre algo que nunca les perteneció. Mercedes intentó intervenir. Esto puede ser un malentendido. Mi hijo jamás haría algo así. Mercedes, dijo Valeria, durante años disfrutaste de privilegios pagados por esta empresa, sin preguntarte jamás de dónde venían. Hoy no es momento de defender una imagen. Si tú eres la dueña, entonces todo esto es solo una venganza personal, insistió Esteban. No, Esteban, esto no es venganza. Hizo una pausa breve. No necesitabas saber que era la dueña para respetarme. Bastaba con recordar que era tu esposa. La sala quedó en silencio absoluto. Por primera vez en su vida, Esteban comprendió que la mujer a la que había humillado durante años era precisamente la persona de la que había dependido siempre. El consejo directivo decidió suspender de inmediato a Esteban de sus funciones. Camila fue apartada de su cargo. Mercedes perdió aquello que más valoraba, la posición social construida sobre privilegios ajenos. «Tú sabías todo esto desde hace tiempo», le dijo a Valeria. «Pudiste evitar que llegáramos hasta aquí». «Pude», respondió Valeria. «Pero durante años evitar el conflicto solo sirvió para que ustedes creyeran que podían disponer de mí sin consecuencias. Yo solo defendí a mi hijo». «Lo defendiste incluso cuando sabías que estaba equivocado. Eso no es amor, Mercedes, es complicidad. Daniel fue llamado minutos después. Quiero pedirte disculpas», le dijo Valeria. «Debiste enfrentar sospechas injustas mientras nosotros investigábamos. Solo quería hacer bien mi trabajo. Y lo hiciste. Gracias a tu honestidad, pudimos descubrir todo esto a tiempo». Daniel había guardado esa grabación por días, sin saber si tendría el valor de usarla. Cuando llegó el momento, lo tuvo. Y eso fue suficiente para que sintiera, por primera vez en semanas, que podía respirar tranquilo. La investigación formal confirmó que Esteban había desviado fondos hacia una empresa registrada a nombre de un conocido cercano a Camila. Parte del dinero fue recuperado. El consejo resolvió su salida definitiva, además de acciones legales para la recuperación total de los fondos. Camila fue separada de la empresa,
con una investigación paralela que la afectaría profesionalmente durante mucho tiempo. No todo lo que vivió fue justo, pero tampoco todo lo que hizo fue inocente. El nombre de Esteban comenzó a desaparecer de invitaciones y reconocimientos. Semanas después, intentó comunicarse con Valeria. Le envió mensajes explicando que todo había sido un error, que todavía la amaba. Valeria leyó cada mensaje con calma. No respondió con rabia, no respondió con lástima, simplemente no respondió. El silencio, esta vez, no era sumisión, era una decisión. Los abogados formalizaron la separación semanas después. Esteban no impugnó los términos. En las semanas siguientes, Valeria volvió a caminar por la oficina sin sentir que debía justificar su presencia. Empezó a participar abiertamente en reuniones estratégicas. Elena se convirtió en una aliada cercana, no solo profesional. ¿Cómo te sientes con todo esto? Todavía hay días difíciles, admitió Valeria. A veces pienso que debía actuar antes, otras veces que actué demasiado tarde. Actuaste cuando tuviste las pruebas necesarias. Eso no es debilidad, es responsabilidad. Daniel, meses después, fue promovido dentro del área financiera, no como compensación exagerada, como reconocimiento natural a su honestidad. Algunas noches, Valeria todavía escuchaba en su memoria la voz de Esteban diciendo que sin él, ella no sería nadie. Aprendió que sanar no significaba dejar de sentir el eco de lo vivido, sino dejar de permitir que ese eco decidiera por ella. Un año después, el Grupo Altamira anunció un cambio en su estructura directiva. Valeria Montes asumió formalmente la presidencia ejecutiva, dejando atrás años de dirección discreta desde la sombra. Para quienes habían trabajado cerca de ella, no fue una sorpresa. Fue la confirmación de algo que ya sabían. Una mañana, llevó el viejo reloj de su padre a una pequeña relojería. Durante años había creído que mantenerlo detenido era una forma de recordar. Ahora entendía que también era una forma de permanecer atada al pasado. Días después, volvió a colocarlo en su muñeca. Las agujas avanzaban. El sonido era pequeño, casi imperceptible. Pero Valeria sonrió, porque después de tantos años protegiendo a quienes la hacían sentirse pequeña, su tiempo finalmente volvía a pertenecerle. Ella no ganó simplemente porque era rica. Ganó porque dejó de proteger, con su propio silencio, a quienes la disminuían. Y esa, más que cualquier título o cargo, fue su verdadera victoria. Si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento pensaste en alguien que mereció recuperar su dignidad después de ser subestimado, este es tu lugar. Suscríbete a El Corazón Recuerda, porque aquí contamos historias de personas que dejaron de hacerse pequeñas para que otros se sintieran grandes. Porque algunas heridas dejan cicatrices, pero el corazón siempre recuerda la fuerza que necesitó para sanar. Y si crees que Valeria hizo bien en esperar el momento correcto antes de actuar, cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.